Seguir grabándose. Me olvidé. Como no grabo usualmente, me olvidé. Entonces, ¿qué repasamos de esto? Repasamos que el corazón, ahora ya con el conocimiento que les he alcanzado, se forma en su origen del mesodermo cardiogénico esplanopléurico, ¿verdad? De esa hoja embrionaria que se desarrolla a todo nivel en el desplazamiento de las células mesodérmicas en toda su extensión. La cavidad pericárdica, que se forma del celoma cardiogénico, el septum transverso, que ahora vamos a ver qué parte es ese septum transverso, muy importante, y que se forma del mesodermo cardiogénico somatopléurico, y que va a ser parte de formar el pericardio parietal. Esta es la única partecita en la que participa este mesodermo somatopléurico, formando el septum transverso, es que va a ser responsable de la formación de la hoja que reviste al corazón, que es el pericardio parietal. Y los grandes vasos que se derivan de la formación de los arcos aórticos. Y en general todos los vasos por aquella formación que ya en algún momento les había explicado, ¿verdad? Entonces esta partecita es un poco confusa a veces para poder entender dónde queda ese mesodermo esplanopléurico cardiogénico. Las hojas embrionarias iniciales hemos dicho que era ectodermo y endodermo. Y a partir de la formación de la línea primitiva a expensas del ectodermo, esas celulitas se iban a desplazar por todo lado, a los lados, hacia adelante, ¿se acuerdan? Por todo lado, separando al ectodermo del endodermo, formando lo que va a ser el mesodermo. Las únicas partecitas donde no se separaba era aquí y aquí. Membrana bucofaríngea y membrana cloacal. Después todo, absolutamente todo se separa. Y en esa separación significa que ese mesodermo igualmente va a formar mesodermo somítico paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Y el mesodermo lateral va a abrirse en esas dos hojas, el mesodermo esplanopléurico y el somatopléurico. Y en esa separación forma una cavidad, que es el celoma. Entonces, miren, los extremos, aquí están justamente separados ya. Este espacio está también por delante de la membrana bucofaríngea y separada, habiendo sido separada o formada por esta separación de las hojas. En esta parte anterior, a diferencia del resto del cuerpo, la hoja, después de que se separó, después de que formó la cavidad, el endodermo y el mesodermo esplanopléurico y el mesodermo somatopléurico se unen. O sea que en esta partecita que está aquí, se han unido las dos hojas en sus extremos, dejando un espacio aquí que sería el celoma, este celoma que está aquí. Y que va a tener esta forma, en herradura aquí adelante. Y que continúa hacia la parte lateral, formando los conductos pericardio-peritoneales que van a ser ocupados por el pulmón y también por el corazón aquí adelante. Y más caudalmente la cavidad peritoneal, donde van a desarrollarse todos los intestinos, grueso, delgado, etcétera, que vamos a ver la próxima semana. Entonces nos damos cuenta cuál es esta estructura que se ha formado aquí adelante, ¿verdad? Estamos entendiendo. Y entonces, para verlo mejor aún, aquí están las hojas embrionales. Separada la placa neural, donde nos permite ver debajo de ella la notocorda, a los mesodermos, la parte correspondiente a los somitas, estos daditos que habíamos visto, el mesodermo intermedio chiquito acá y el lateral abierto por el somatopléurico y el esplanopléurico. Esto es lo que se ve en la parte más caudal. Pero cuando vamos yendo más adelante, y había dicho que estas dos hojas se unían, ¿verdad? Dejando este espacio que sería el celoma. Pero algo importante aparece aquí en este lado cefálico, que en el espesor del mesodermo esplanopléurico se forman este tubo y este otro tubo también, a ambos lados. Que termina, si ustedes van a ver su lámina, termina el vaso acá y termina el vaso aquí. No es que se unen, sino terminan allí. Y estos dos tubos que están aquí son los tubos cardiogénicos. Tubos cardiogénicos.
que así como todos los otros vasos, se forman de la misma manera, vamos a pasarnos aquí, en esta forma de formación de vasos. Células mesenquimales amontonadas, pero ya ordenadas molecularmente a que se diferencien en ser angiogénicas. Porque las células mesenquimales están regadas por todo lado, pero molecularmente están diseñadas para que estas células mesenquimales formen estos lagos unidos en sus extremos, como agarrándose de la manito algunas células, permitiendo que en la parte central queden atrapadas otras células que molecularmente se van a diferenciar ahora en glóbulos rojos, embrionarios. Por eso es que ustedes están viendo con núcleo. Si ustedes se fijan en las laminitas y vemos sangre, a ver, amplíen a mayor aumento, van a darse cuenta que estos glóbulos rojos tienen núcleo, porque son así, porque se han formado de esa manera. Y entonces, estos laguitos se unen y van formando conductos. Se unen y van formando conductos. Y en el caso relacionado a lo que estamos viendo ahora, se están formando en esta parte. Se están formando aquí. Se están formando y van a dar lugar aquí a la formación de estos tubos, que van a ser los tubos cardíacos inicialmente. Pero esta forma que yo estoy explicando aquí es la misma que permite la formación de vasos en todo el resto del organismo, en los vasos chiquitos, los vasos grandes, todos los vasos se forman de esa manera en la etapa embrionaria. Todos, las venas, las arterias, el tubo cardíaco, esas arterias aortas que habíamos visto en la lámina donde reconocíamos a las hojitas, ¿se acuerdan unas laminitas primeras que habíamos visto? Ectodermo, endodermo por aquí, mesodermo somítico, el intermedio, y también vimos cuando ya se abría el lateral, ¿verdad? Y veíamos dos huequitos, y nosotros decíamos, esas son las aortas dorsales. Yo estoy segurísima que ustedes cuando han estado viendo y diciendo y repitiendo lo que decíamos, aortas dorsales, algunos de ustedes decían, ¿cómo van a ser aortas dorsales esos huecos? La doctora se está inventando ahí de que este hueco, y ni siquiera había un glóbulo rojo dentro, ¿no? Sino como una manchita dentro, ya que ya estaba formándose. Entonces, ese vaso se formaba de esta manera. Todos se forman de esa manera. Y entonces viene toda esta formación, nos va a diferenciar. Aquí quiero aclarar algo que yo lo sé porque se confunden, que algunos piensan que la fusión de las aortas dorsales tiene participación en la formación del corazón. No es así. Es un vaso independiente que está desarrollándose en la parte posterior de la cavidad. Pero aquí adelante están estos dos vasos importantes que acabamos de ver, los que se han formado en el mesodermo esplanocleo. Son dos, los hemos visto, ¿ven? Esos dos tubitos que hemos visto en esa lámina son estos dos, a quien luego se van, en esta misma formación angiogénica, se van uniendo, se van fusionando diferentes vasos. Aquí en la parte posterior, al inicio de la formación, se conectan en la parte más caudal a esta aorta dorsal, se conectan las arterias umbilicales, independientemente a cada una de ellas. En el futuro desarrollo ya sabemos que cuando se unan estas aortas, en la parte más caudal no se van a unir y van a formar las ilíacas. Y cuando se formen las ilíacas, en la ilíaca, que sabemos que la ilíaca primitiva se va a dividir en ilíaca externa e interna, este vaso que estuvo conectado a la aorta va a ir a parar a ser conectada con la ilíaca interna. O sea, en el desarrollo posterior en la formación de los vasos. Esta pared del saco vitelino importantísima como órgano hematopoyético en el inicio de la formación de este vaso. Aquí, en esta gran red que se forma la pared del saco vitelino, así como más importancia tiene esa formación de esta red vascular a ese nivel, no tanto por formar vasitos, sino por formar glóbulos rojos que se van a integrar luego a la circulación, como formando la sangre que va a circular en los vasos. O sea, por eso decía, un órgano hematopoyético, ¿qué función tiene?
¿Producir? En nosotros, ¿cuál es el más importante? La médula ósea. En el caso de este estadio del embrión, es las paredes del saco vitelino las que tienen esa responsabilidad. Hasta aquí entendido, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me dicen. Si tienen alguna duda, me dicen. Y entonces nosotros tenemos ya ahora que en esta imagen, que esos dos vasos que iban a formar el tubo cardíaco se han unido. Están fusionados en esta parte. Pero en la parte más caudal de la función están separados, formando los cuernos, y en la parte anterior están conectados a esta formación del saco aórtico, al cual están conectados todos estos vasos de los arcos aórticos que los hemos conocido y que los hemos visto que se ubicaban dentro de cada arco faríngeo. Y que dorsalmente era como que esto fuera el arco, ¿verdad? El arco faríngeo, y viniera el vaso por acá, cruzase el arco y se uniese a la aorta que está aquí atrás. Esos eran esos vasos que decía yo. Cada arco tiene una arteria, tiene una vena y tiene un nervio. Y ese arco aórtico estaba metiéndose en cada uno de estos arcos faringios, y nosotros tenemos aquí conectados al saco aórtico y atrás a la aorta dorsal. El corazón muy grande, miren aquí cómo se fusionan los dos tubos cardíacos que se van a fusionar para hacer una sola cavidad, y luego muy grande empieza a plegarse para acogerse dentro de este espacio que va a ser el celoma cardiogénico, que va a dar lugar luego a la futura cavidad pericárdica. ¿Ya? Entonces, para ya ubicarnos, el corazón, esas células mesodérmicas que habíamos dicho que se iban a formar en el mesodermo lateral y que iban ubicadas delante de la membrana bucofaríngea, por delante. Y aquí el corazón, si esta es nuestra boca, no tenemos el corazón aquí normalmente, sino el corazón está aquí. Entonces va a sufrir una plegadura cervical para ubicarse en esta posición. Y finalmente en esta plegadura, esta boca va a llegar a parar aquí, se desarrolla todo el tubo cardíaco, que ya lo hemos estudiado, y entonces va a haber una comunicación a través de esta membrana bucofaríngea aperturada hacia la parte interior de este exterior. Y el corazón va a llegar aquí y sigue plegándose. Estamos viendo ahora, más nos interesa que el crecimiento, cómo sucede esta plegadura en una vista longitudinal. Pero aquí quiero que noten, y tal vez no muy bien acá, pero sí en su diapositiva cuando lo estudien, que esta partecita de aquí tiene puntitos azules y está representando al mesodermo somatopleurico. Dentro del espesor del esplanopleurico se ha desarrollado esto. Pero al frente está el somatopleurico, que va desplazándose. Y en esta plegadura, miren lo que se va formando. El intestino anterior. ¿Ese niño que está ahí atrás es o no es? ¿Sí? ¿Cómo estás? Nos ha venido a visitar, a recordar la embriología. Un chico brillante de la promoción anterior. Qué gusto verte. Y qué gusto verte con el pelo corto. Porque tenía el pelo largo y yo le decía, al hospital no vas a ir con pelo largo. Y ahí le han volado el pelo, seguro, el profesor. Hasta aquí bien. Se pliega y al plegarse está formando el intestino anterior. Está formando el intestino anterior. Y este mesodermo somatopleurico se llama septum transverso. Este es el septum transverso que va a seguir plegándose, y miren, el septum transverso va a llegar a parar aquí, formando parte en el futuro del diafragma y formando parte importante para el desarrollo del hígado. Cuando la próxima semana les explique, ustedes van a verificar esto. Y el corazón enorme aquí, y que lo han visto en las láminas como esbozo del corazón, como una cosota enorme que salía hacia la parte anterior, ¿verdad? Y por encima de él empezábamos a ver estos arquitos bien rosaditos,
que eran los arcos laríngeos. Entonces ahora ya se dan cuenta, ¿qué era esa? ¿Cómo podía el corazón desarrollarse así tan grande ahí delante? Era por esta plegadura que se iba dando, formando atrás el intestino anterior. Y en una visión lateral, lo hemos visto aquí longitudinalmente, pero ahora lo vemos lateralmente. Este es el mesodermo esplasmopleúrico, lo que está de verde, donde se están desarrollando estos tubos cardíacos que van a acercarse, y al acercarse, al aproximarse, van a formar esta cavidad que es el intestino anterior. Se acercan, se fusionan, y dependiendo de ese mesodermo esplasmopleúrico, se forman todas las capas del corazón, desde el endocardio, el miocardio y el pericardio visceral. Progresivamente sigue desarrollándose el meso anterior, que está unida a este mesodermo esplasmopleúrico, desaparece, e igualmente desaparece el que está atrás, dejando libre al corazón dentro de la cavidad. Y el mesodermo somatopleúrico envuelve completamente la cavidad y será responsable de formar, ¿qué parte? El pericardio parietal. El pericardio parietal, y entonces nosotros tenemos un corazón ya perfectamente bien ubicado en ese espacio. Lo mismo, y aquí simplemente para decir que aquí se fusionan los dos tubos y forman un solo tubo muy chico, el espacio, y tiene que doblarse. Y en esta posición tenemos que van a haber diferentes partes del tubo cardíaco, y lo más caudal es la aurícula. Y la aurícula no se encuentra en la parte baja del corazón, sino se encuentra en la parte alta del corazón. Y se debe que en esta flexura, para ubicarse en ese espacio, la aurícula sube hacia arriba y forma esta C, que va a ser parte de la formación definitiva de ese corazón. Y las cavidades son estas: seno venoso, aurícula, ventrículo, bulbo cardíaco. Y el bulbo cardíaco, de acuerdo a varios libros y varios autores, nos vamos a quedar solo con una definición, y se lo voy a decir a las doctoras también, que tiene 3 porciones. Inicialmente voy a denominar las 3: cono, tronco arterioso y saco aórtico. Pero no quiero el cono, vamos a quedar con tronco arterioso y saco aórtico en relación a lo que va a participar dentro de esta formación del bulbo cardíaco. Entonces decimos seno venoso, aurícula, ventrículo, bulbo cardíaco, que da lugar al tronco arterioso y al saco aórtico. ¿Está bien? Y en la parte caudal, este seno venoso tiene 2 cuernos, derecho e izquierdo, que recepciona a estos vasos importantísimos. Una a la vena umbilical, otra a la vena vitelina, y la otra la cardinal común, ¿verdad? Cada uno de los cuernos. Y aquí estoy diciendo, miren, vena vitelina y vena vitelina. ¿Cuántas venas vitelinas tiene el cordón umbilical? ¿Así? Y aquí yo digo que tiene 2 venas. Aquí hay 2 cuernos, cada cuerno recibe 2 venas. Si solo hay una vena umbilical ya en el futuro, cuando se forma, ¿qué significará? Que una va a desaparecer y queda una sola vena umbilical cuando empiece a desarrollarse todos estos vasos posteriormente. ¿Se dan cuenta? Es que no se confundan. Sí hay 2 venas vitelinas inicialmente, pero que en el futuro desaparece una. Entonces el corazón, hemos dicho que se va a ir plegando. Se pliega, forma una C y permite que las aurículas que están aquí asciendan hacia la parte superior y los ventrículos en la parte baja, pero conectados en esta parte al tronco arterioso, que será responsable de la formación de estos 2 grandes vasos, el tronco pulmonar y el tronco aórtico. Lo mismo, miren cómo están aquí una sola aurícula, una cavidad misma del ventrículo y el bulbo arterioso, que va a ser importante por la formación del tronco arterioso para la formación de estos vasos, y más arriba el saco aórtico. Aquí está el septum inferius, que va a dividir los ventrículos, pero que lo vamos a ver luego mejor.
La división auricular ya la hemos explicado en las prácticas hasta el cansancio, ¿verdad? Ya lo sabemos muy bien, entonces yo creo que ya no vale la pena repetir. Simplemente tal vez explicar, y quienes no han asistido todavía a ninguna clase que yo haya hecho. Los demás sí, ¿no? Entonces vamos a pedir a la niña Crespita, que está ahí, que se pare lentamente. Tú, párate. Lentamente. Sí, lentamente. Miren lo que está haciendo. Ella se va a parar lentamente. Creo que no tú, sino la que está adelante. Párate, tú. Lentamente. Miren cómo va creciendo un tabique de división. Lento, 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 lento. Estira tu brazo para arriba. Trata de chocar a la pantalla. No la alcanza. ¿Cómo te llamas? Flor. Flor está simulando la formación de este tabique, que se llama, puedes sentarte. No te sientes. Miren, la presencia de ella está dividiendo un espacio aquí adelante y un espacio hacia atrás. Y está dividiendo un espacio del lado derecho y un espacio del lado izquierdo. Importantísimo como referente de las divisiones de la cavidad, de este gran tubo, de esta gran cavidad inicial. ¿Está claro? Aurículas, ventrículos, aurículo y ventrículo derecho y aurículo y ventrículo izquierdo. Ahora sí, Flor, muchas gracias. Entonces, Flor ha sido esto en su crecimiento, formando el tabique aurículo-ventricular, también llamado septum intermedium y también llamado septum o almohadilla endocárdica. O sea, tiene 3 denominaciones. ¿Cuál quieren que les pongan en el examen? Almohadilla endocárdica. ¿Ya? Pero tiene 3 denominaciones. Por ahí yo puedo decirles eso, pero la doctora Liceda hace una pregunta y pone septum intermedium. O puede poner septum aurículo-ventricular. Pero ya sabemos que ese ha crecido. Y ese es un referente importante para la división, por ejemplo, interauricular, con el crecimiento inicial de ¿quién? ¿Quién es este? Septum primum, que se está aproximando a la almohadilla endocárdica, pero queda un espacio allí, que se llama ostium primum, muy bien. Y luego, cuando todavía no se ha cerrado ese ostium primum normalmente, el septum primum envejece, formando unas vacuolas que confluyen para formar un espacio grande que se llama ostium secundum. Y al lado derecho de esta membrana crece una nueva que se llama septum secundum, que va creciendo, 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 pero que no hace contacto con la almohadilla endocárdica y deja un espacio que se llama agujero oval, ¿no? Y de esa manera, con la participación del septum spurium en el lado derecho y el repliegue en la aurícula izquierda, se ensancha esta división importante cuando aquí en la aurícula izquierda se incremente el volumen de sangre y aumente la presión cuando ese niño inspiró al momento de nacer y provocó una presión negativa en la cavidad torácica para succionar la sangre al pulmón desde el ventrículo derecho, y a su vez a este ventrículo derecho también va a bajar sangre de la aurícula izquierda. Entonces llega al pulmón un volumen enorme de sangre cuando hizo... Porque después de que inspira, el niño grita, ¿verdad? Entonces retorna a esta cavidad de la aurícula izquierda un volumen de sangre tan grande que ahora la sangre que antes iba de acá para acá, ahora va a ser que golpee el septum primum sobre el secundum y cierre el agujero oval. ¿Qué puede pasar aquí para que se permita una comunicación interauricular anormalmente en el recién nacido? Primero, que el ostium primum no se cierre. Segundo, que el ostium secundum sea muy grande. Tercero, que el septum secundum también haya crecido muy pequeño y que el agujero oval sea muy grande. Entonces, cuando se juntan las hojas, van a quedar huecos que permiten una comunicación de sangre entre las aurículas. Y hace
que muy pocos han visto mi video. ¿Te acuerdas de mi video que les hice sobre el ciclo cardíaco? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, vas a revisar ese video. Que se les haya alcanzado a ellos para que den un buen examen de fisiología, pero muy pocos lo han visto. Pero ahora sí lo van a tener que ver y lo voy a jalar de la fase pasada, porque cuando hagamos los casos clínicos ustedes van a explicar con ese qué está pasando. No me van a decir simplemente estenosis mitral, nada. Me van a explicar en ese ciclo cardíaco qué significa estenosis mitral, en qué fase del ciclo cardíaco se está produciendo ese soplo. Eso es lo que quiero que entiendan. Lo que no han entendido para fisiología, ahora van a entender en embriología para siempre. Me están haciendo hablar maratónicamente. Y tenemos 3 minutos. Aquí ya cómo se divide la aurícula y el ventrículo. ¿Esta incorporación también les es complicada? Sí. ¿Sí? Miren, las aurículas primarias o primitivas que aparecen en ese tubo cardíaco que hemos estudiado en la parte más caudal van a dar lugar a una parte que le llamamos orejuelas auriculares y que en ellas se encuentran las porciones trabeculares de las aurículas. Pero la aurícula incrementa su área o su cavidad, pudiendo incorporar con otras estructuras las porciones lisas de las aurículas. Y las porciones lisas de la aurícula derecha, recuerden que habíamos hablado del seno venoso que tenía un cuerno derecho y un cuerno izquierdo, ¿verdad? Es el cuerno derecho el que se incorpora a esta parte de la aurícula derecha, permitiendo una mejor apertura de la cava superior y de la cava inferior, pero ese tejido que no va a existir seno venoso en el futuro, y habíamos visto que cuando no existe una estructura lo que hay es apoptosis y desaparece, ¿verdad? Pero en este caso no hay apoptosis y no desaparece, sino que esas células que están formando esta porción del seno venoso, específicamente del cuerno derecho, no desaparece y se incorpora, se integra a esta parte de la aurícula para ir ampliando la cavidad. Es el ejemplo que les he hecho de la vela en la clase, que yo enciendo una vela y la cera no desaparece, se va quemándose y la cera va extendiéndose en la base, ¿verdad? Exactamente igual sucede aquí, que se va incorporando tanto para formar la vena, la parte que va a ingresar la vena cava superior como la inferior, y también forman las valvas de Eustaquio en la vena cava inferior y la de Tevesio en el ingreso del seno coronario a la aurícula derecha. El cuerno izquierdo del seno venoso forma el seno coronario. El seno coronario que también se va a aperturar a esta porción de la aurícula, y entonces podríamos decir que el seno venoso, tanto el cuerno derecho como el izquierdo, en una parte pequeñita, después de que ya formó el seno coronario, van a participar en la incorporación del tejido a la aurícula derecha. ¿Está claro? Seno venoso, ¿se acuerdan? Cuerno derecho, cuerno izquierdo, y todo eso se incorpora a formar aquí. Diferente a el lado izquierdo. De repente estaba pensando, si el derecho se metió al lado derecho, entonces el cuerno izquierdo seguro va a incorporarse al lado izquierdo. No es así. El izquierdo tiene otro origen. Miren cómo se va incorporando en el lado derecho. Esto está correspondiente a la porción lisa de la aurícula derecha. Y en el izquierdo hay una apertura de un vaso que es la vena pulmonar, que tiene un tronco principal y cada uno se ramifica en dos y cada uno se ramifica en dos. Y entonces hacemos lo de la vela, encendemos la velita, se va incorporando ese tejido y aparecen dos orificios. Sigue consumiéndose la velita y ahora aparecen 4 orificios. Entonces la porción lisa de la aurícula izquierda se produce por la incorporación de las venas pulmonares. Estamos viendo en esa imagen. Luego, habíamos visto ya que se ha dividido la aurícula, pero esto está hueco.
de los lados está hueco, y sabemos que también hay una división que está asociada a la presencia de estas valvas que se producen como crecimientos subendocárdicos que forman las valvas y que están unidas por las cuerdas tendíneas a los pilares, y que es muy importante para evitar que la valva, cuando se llene la sangre aquí, las valvas se aperturen hacia la aurícula, ¿no? Sino quedan detenidas, evitando que haya, ¿qué cosa? ¿Qué patología? Una insuficiencia. Evitando que haya una insuficiencia. Claro que fallan y hay insuficiencia, pero esta es la función importante de estas cuerdas tendíneas. ¿Y cómo se divide el ventrículo? Por el crecimiento, ya habíamos visto una laminita anterior, de este septum inferius o tabique interventricular, que va creciendo de la parte más caudal, permitiendo la separación. Miren cómo va creciendo, queriéndose acercar a Flor. Acá está Flor. Queriendo acercarse al tabique. Va creciendo, y en el borde más superior hay una forma cóncava de este septum inferius que será responsable de la formación del tabique muscular de la división interventricular, y tiene esta forma. Y el tronco arterioso, que es responsable de la formación del tronco pulmonar y el aorta ascendente, se divide por estas crestas vulvares, que en la parte más caudal van a seguir creciendo en esta división, permitiendo unirse al borde cóncavo de este septo, que también aquí está la almohadilla endocárdica. Sigue creciendo, miren, están creciendo en la parte más baja de estas crestas y se van a unir ya al borde cóncavo del septum inferius y también a la almohadilla endocárdica. Y finalmente, la presencia de estas crestas vulvares más la almohadilla endocárdica van a formar la división membranosa del tabique interventricular, mientras que el septum inferius forma la porción muscular del tabique interventricular. Y de esa manera se separa. Aquí hay una cavidad separada de la otra que está conectada al tronco pulmonar, y por detrás estará la otra cavidad, que sería el ventrículo izquierdo, que está conectada a la salida de la aorta, porque ya se completó la división de este tronco arterioso. Y el tronco arterioso, que inicialmente es un solo conducto, se divide por un tabique, que ya hemos visto estas crestas vulvares, pero que no dividen en una forma recta dos conductos, sino lo hacen en una forma espiralada. Ustedes lo están viendo en la práctica, y sus profesores de práctica se lo están explicando, que se va dividiendo. Y aquí están, miren, en la parte caudal, estas crestas vulvares, que serán las que al descender en su crecimiento formarán la división membranosa del tabique interventricular. ¿Está claro? ¿Está ahí bien? Siguen dividiéndose, y finalmente ya se separaron. Y al inicio están pegaditas, porque solo es una membrana que las separa, pero luego se individualizan, y nosotros hemos visto en la práctica, en las láminas, que la aorta está separada y el tronco pulmonar también está separado por al lado, ¿no? Y hemos visto esa secuencia en los diferentes cortes en la práctica. Y finalmente les voy a hacer esta parte que me están pidiendo. Rapidito. Felizmente que no hay nadie que nos vota, ¿eh? Podrían votarnos. Esto creo que ya lo hemos entendido muy bien. Y lo que sí quieren es esto, ¿no? Esto. Ya. ¿Lo ven? Amplío. Tendría que bajar. Esto no es difícil, es fácil. Solo aquí sí hay que aprenderse algo de memoria, ¿no? Pero obviamente primero entendiendo. Primero entendemos y luego de memoria. Ya. Entonces nosotros tenemos aquí, miren, a la aorta ya fusionada. Se fusiona la aorta después de la emergencia de las séptimas intersegmentarias laterales. Y habíamos hablado de las intersegmentarias, ¿verdad? Que cada aorta tenía sus salidas de vasos adelante, los lados, atrás. Eso se los expliqué y se los voy a explicar la próxima semana. Pero lo que me importa es que entiendan que después de que salen estas séptimas intersegmentarias, significa que para arriba deben haber 6 más,
la séptima, por detrás de ella se une la aorta dorsal, se unen las aortas. Y aquí ya habíamos dicho que el saco aórtico, que es lo más cefálico de la formación del tubo cardíaco, mi puntero, ya, había dicho que la parte más alta del tubo cardíaco era el saco aórtico, ¿verdad? Por debajo está el tronco arterioso, que dividido ha formado aquí, miren, al tronco pulmonar y a la aorta ascendente. Pero aquí está por encima el saco aórtico. Ojo, creo que se los he dicho. Hay algunos libros que dicen que esto, por ejemplo, ese dibujito está en base a ese libro, pintado de color amarillo, que esta parte del saco aórtico tiene participación en la formación de una parte del callado de la aorta y que también forma el tronco brachiocefálico. No nos vamos a olvidar de eso. Vamos a decir que no tiene nada que ver este saco aórtico en formar estas estructuras. Y voy a decir lo siguiente. Entonces tenemos saco aórtico y lo primero, después de esta unión, las aortas están libres, conectadas por los arcos aórticos al saco aórtico, del 1 al 6. El más bajo es el sexto, que justamente se inicia en su apertura después de que se ha formado justamente el tronco pulmonar y el tronco aórtico. El sexto arco aórtico, este va a tener una porción proximal y una distal. En el lado derecho, miren, aquí dice D y aquí dice I, de derecho y de izquierdo para que se orienten cuando lo vean. En el lado derecho, la porción distal del sexto arco aórtico desaparece. Pero la porción proximal va a formar la arteria pulmonar derecha. ¿Está claro? Arteria pulmonar derecha. En el lado izquierdo, el sexto arco aórtico, la porción proximal, o sea, hasta acá, va a formar la arteria pulmonar izquierda. Y la porción distal va a formar el conducto arterioso o conducto de Botal o ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué? Ductus arterioso. Todos significan lo mismo. Cuidadito que en el examen pongamos una cosa y ustedes se pierdan. Significa lo mismo. Y les ponemos así a veces para que aprendan, porque cuando estén en clínicas, el cardiólogo le va a decir a mi amigo, me olvidé tu nombre. Sí, pero tu nombre. Alfredo. ¿Por qué Alfredo si tú no eres tacaño? En clínicas, cuando estén pasando cardiología y de pronto escuchen un soplo como un serrucho en todo el ciclo cardíaco, le van a preguntar a Alfredo, ¿qué es esto? ¿A qué se debe este soplo? Y como Alfredo ha escuchado el ciclo cardíaco, va a decir que es persistencia del ductus arterioso. Y el doctor te va a decir así, de repente no se acuerda del ductus, te va a pedir otro nombre. Y si no sabe que es Botal, frito. ¿Se dan cuenta? O sea, porque puede él llamarle de esa manera. Botal. Y entonces, miren, al inicio, el conducto arterioso está conectado a la parte distal, pero luego va desplazándose por el volumen de sangre mismo, va desplazándose y lo que ustedes han visto en la práctica, que el conducto arterioso no está saliendo de la arteria pulmonar, sino directamente del tronco pulmonar, dirigiéndose hacia la aorta, hacia atrás, ¿verdad? Y eso se debe al desplazamiento que se ha producido de este conducto por los volúmenes de sangre. Quinto arco aórtico, derecho e izquierdo, desaparece, no tienen ninguna función. Cuarto arco aórtico va a formar en el lado izquierdo el callado de la aorta, hasta este punto, donde se encuentra con la aorta dorsal, que está aquí, se encuentra allí, y ahora desde ese punto para abajo ya desaparece, ya no se llama callado de la aorta, sino se llama aorta descendente. Pero la comunicación de este segmento de aorta entre el cuarto y el tercero desaparece. Aquí, este pedacito desaparece. En el lado derecho, el cuarto arco aórtico primero va a formar el tronco brachiocefálico.
Y también va a formar una parte de la subclavia derecha. Una parte de la subclavia derecha. ¿Y por qué digo una parte de la subclavia? Porque además esta va a participar, esta porción de la aorta, desde aquí, para formar todavía la subclavia. Y además va a participar en la formación de la subclavia la séptima intersegmentaria derecha. O sea que la subclavia tiene participación del cuarto arco aórtico, además de la aorta dorsal y de la séptima intersegmentaria. ¿Está claro? Entonces se forma de esa manera este vaso importante. Luego tenemos a la tercera, el tercer arco aórtico, y el del derecho y del izquierdo van a formar la arteria carótida común en la parte proximal, y en la parte distal van a formar la parte correspondiente a la carótida primitiva. Y esta carótida primitiva no solamente termina aquí, sino continúa con la parte distal de estas aortas dorsales. Y de esa manera se forma la carótida primitiva que va hasta acá, es la carótida primitiva, y aquí luego la carótida interna que sube hacia arriba. La conexión entre el tercer arco y el cuarto arco aquí también desaparece, no va a haber. Entonces queda independiente la formación de la subclavia y la formación de la carótida primitiva, que continúa con la carótida interna, y que la interna tiene participación del tercer arco aórtico y también de la aorta dorsal cefálica. ¿Están viendo aquí, verdad? Lo mismo en el otro lado. Aquí no hay ninguna diferencia de cómo se forman las carótidas primitivas y también las carótidas internas y también las carótidas externas. Las carótidas externas no se forman de ningún vaso preformado, de ningún vaso preaórtico, porque tanto el primero como el segundo arco aórtico desaparecen. Y hay algunos vestigios ya más arriba que permanecen, tanto del primer arco como del segundo arco, como vamos a ver ahora. Pero estos dos vasos, que son las carótidas externas, no tienen la participación de ningún arco aórtico y se forman unidas a este arco, como aquella forma que ya les había explicado de la formación de vasos en formación angiogénica. Es decir, laguitos, 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 y se van extendiendo. Y conectándose a ella más arriba, se van el segundo arco aórtico va a participar en formar, en apoyar con la arteria ioidea, más la arteria que irriga el músculo tensor del estribo. Ambas estructuras, recuerden que se forman en el segundo arco faríngeo, entonces irrigan esto. Y del primer arco, también conectada a la carótida externa, estará la ramita del maxilar. Y el maxilar sabemos que se forma del primer arco faríngeo. ¿Está claro? ¿Sí? Y lo que vemos es esto. Aquí está la séptima intersegmentaria. Y esta séptima intersegmentaria del lado izquierdo también va a formar la subclavia. Pero ustedes saben, porque han sacado 20 en anatomía, que la subclavia nace ¿de dónde? ¿De dónde nace la subclavia en el lado izquierdo? Del callado de la aorta, aquí. Entonces este tiene que hacer este movimiento, ascender, desplazarse hasta que sale aquí, y de ambas subclavias, derecha e izquierda, nacen las arterias vertebrales, que se los voy a explicar en la próxima clase. ¿Algo ha servido este repaso violento? ¿Me van a acariciar con su examen en la tercera fase? Te cuento, Alfredo, que me están dando de cachetadas estos chicos. Tú tienes que defenderme. Ay, mira, está grabando. Vas a salir en la grabación. Con fotitos. A ver, posa, pues. Alfredito, no me olvidé tu nombre. Tito. ¿Viste el video que te envié?